Un, dos, tres, probando. Hola, hola. Ahí está. Muy bien. Disculpen ahí los fallos técnicos. Estamos en vivo, como dicen por ahí en televisión. Les comentaba que estamos en la semana de webinar, una semana con la intención de compartir herramientas comunicacionales eh, como parte de una de las estrategias que estamos implementando en el proyecto Jóvenes Protagonistas del Desarrollo Rural Territorial, un proyecto que se realiza en Centroamérica y el Caribe como parte de una financiación realizada por el FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, acompañada por la SECAC, la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano, del SICA, y por Corporación Procasur en la implementación técnica de este proyecto. ¿Sí? Este proyecto lo que intenta es la creación de redes de juventud rural, posibilitar espacios de incidencia, participación, creación de política pública, donde la juventud rural esté visibilizada y pueda responder también a los contextos a los que enfrenta, ¿no? Y uno de estos también es cómo desde la comunicación podemos ejercer otras formas de trabajo, de organización, de colectividad desde las juventudes rurales. Entonces, como parte de esta estrategia, estamos este mes en Comunicar para Transformar, qué conoces de las juventudes rurales de tu comunidad, con la intención de que todas las personas jóvenes rurales que forman parte de la red de juventud rural puedan crear productos comunicacionales, puedan crear el desafío comunitario que le hemos puesto con este nombre, con la intención de conocer, saber qué está pasando en sus comunidades, ¿no? Y la pregunta que tal vez nos hagamos es, bueno, ¿cómo lo hacemos, verdad? ¿Cómo logro comunicar? Y desde el lunes hemos estado creando distintos espacios, hemos traído a invitados e invitadas que nos comparten cómo el mensaje correcto para, el personaje correcto para el mensaje correcto, el día lunes con El Salvador. Ayer hablábamos del post en Facebook con jóvenes de Guatemala y hoy compartimos acá con Betsy Rojas de Costa Rica. Pero antes de presentarla y dejarlos ahí con la expectativa de quién tenemos hoy en este espacio, me gustaría ponerles un video que explica un poco qué es esto de comunicar para transformar. Y la invitación durante todo este mes va a ser esa, ¿no? Como que nosotros como personas jóvenes podamos posibilitar espacios de comunicación, de difusión de mensajes. Comunicar para transformar. Así que en unos segundos vamos a tener un video que va a aparecer en sus pantallas. Para el desafío comunitario, Comunicar para Transformar, debes tener claro lo que quieres comunicar. Muchas personas, cuando se deciden a comunicar sobre un problema o una situación que les afecta, no saben por dónde empezar o cómo organizarse para poder comunicar a otras personas. Es por este motivo que hemos decidido hacer un pequeño desafío que nos rete a comunicar para transformar. Sigue los siguientes pasos para lograr tu desafío comunitario. 1. ¿Qué quiero transformar en mi comunidad? Pregúntate, ¿cuál es el principal problema que enfrento para cumplir con mi proyecto de vida? Así, podrás tener una mejor idea de los problemas que otras personas jóvenes de tu comunidad enfrentan para poder cumplir sus objetivos. Evita abarcar muchos problemas. Céntrate en el principal y más necesario para los y las jóvenes de tu comunidad. Dale prioridad y trabaja en ello. Recuerda, busca temas cercanos que te ayuden a cumplir con el desafío de tu nodo. 2. Prepara tu desafío. Ahora que tienes claro un tema, es momento de que diseñes un plan de comunicación. Para ello, tendrás que pensar en el mensaje y los medios para poder cumplir tu desafío. Busca palabras claves para construir un mensaje que explique de mejor forma el problema que buscas transformar. Así podrás comunicar de una manera más acertada. Elige el medio ideal para transmitir tu mensaje: un afiche, un video, una fotografía u otro medio que conozcas. Es de suma importancia para comunicar tu mensaje. 3. Manos a la obra.
Ya tienes hecho el plan de comunicación. Ahora, solo falta llevarlo a la práctica. Comienza por seleccionar recursos audiovisuales de apoyo para alimentar tu producto comunicacional, tales como sonidos, imágenes o tipografías, es decir, el diseño de las letras. Existen recursos gratuitos en Internet que puedes utilizar para seguir el plan de comunicación que has diseñado. Y recuerda, cada vez estás más cerca de conseguir tu desafío. Cuarto, comparte tu desafío. Siempre prueba tu producto comunicacional con tu familia o amistades, recoge sus opiniones y aprende qué errores puedes corregir. Si tu producto comunicacional va como quieres, escribe un mensaje al chat privado de la página de Facebook de la Red de Juventudes Rurales de tu país para que el equipo de comunicaciones publique tu desafío comunitario. Sé creativo y constante. Si sigues estos sencillos pasos, destinas un tiempo a cumplir tu desafío comunitario. Estarás mucho más cerca de comunicar la situación de las personas jóvenes rurales de tu comunidad. A ver, no se estaba escuchando, me dicen. Ahora sí. Ahora sí. Este, pues nada, empecemos, ¿no? Aquí nos acompaña Betsy Rojas. Betsy Rojas es comunicadora, consultora política, directora de la agencia de comunicación IMACORP en Costa Rica, experta en diseño de campañas de comunicación integrales, manejo en crisis, entrenamiento de voceros, responsabilidad social. Es secretaria de comunicación de la Red de Mujeres Humanistas de América Latina, expositora y colaboradora de la Fundación Alemana Konrad Adenauer desde el 2015. Así que con esta presentación y todos los saludos que te están enviando desde el Facebook Live, desde Perú, desde Panamá, desde Costa Rica, Honduras, nada, Betsy, muchas gracias. ¿Y quién sos vos? Gracias, Jorge, y gracias a todo el equipo que está haciendo posible esta transmisión. De verdad que es un placer acompañarlos. Yo le decía a Jorge y Abelino ahora antes de empezar que me sentía súper feliz porque yo soy una persona también nacida en la ruralidad. Yo soy de Pérez Celedón y hice mi escuela y mi cole allá y luego me vine a estudiar a San José y pues estudié comunicación, estudié periodismo y empecé trabajando como reportera en un medio de comunicación. Como diríamos nosotros, reportera de calle, ¿verdad? De las que andan buscando noticia y yo creo que eso nunca se nos quita a pesar de que nos cambiemos de acera o de trinchera. He tenido la posibilidad de trabajar en gobierno, con presidentes, he tenido la posibilidad de trabajar en empresa privada y desde hace 20 años soy socia fundadora junto con Carol Cordero de la agencia de comunicación IMACORP, que trabaja en Centroamérica y el Caribe. Así que aquí estamos súper felices y agradecida de verdad de la oportunidad de compartir con ustedes, de poder aportar un poquito de lo que nos apasiona tanto, que es comunicar. Y pues la idea de hoy es que podamos tener o construir herramientas conjuntas que les permitan generar mensajes que puedan colocar en la ciudadanía y que puedan sumar al metro cuadrado donde nos desarrollamos. Entonces, desde nuestra ruralidad, como digo yo, donde no hay tal vez tantos medios de comunicación masivos, pero ahora tenemos la ventaja de las redes sociales. Y es un poquito de lo que vamos a hablar y de cómo trabajar con ellas también y cómo poder entender qué es una noticia y cómo poder entender qué le importa a la gente y a esas audiencias a las que queremos llegar. Entonces, no sé si avanzamos. De una, arranquemos, conozcamos, aprendamos un poquito más. Gracias, Jorge. Bueno, lo primero que yo les quería compartir es que no existe una receta única para comunicar. Cada producto, cada servicio, cada organización requiere que creemos una estrategia única y personalizada. Y esto significa que tenemos que estudiar un poquito esa marca, tenemos que estudiar un poquito a esa persona, si es un
un político, que tenemos que estudiar a la ONG, si es una organización, o a la empresa. Entonces es importante entender eso. Nosotros no podemos decir, esto lo hacemos así siempre a la hora de comunicar, porque la comunicación es demasiado versátil. Así que nuestro objetivo general de esta conversación es que ustedes tengan herramientas prácticas que faciliten la relación con los diferentes públicos, pero que además entiendan que comunicar se hace de una forma entretenida y divertida. Eso es lo más importante ahorita. Así que vamos a entender primero qué buscamos con la comunicación o qué nos ofrece la comunicación a nosotros. Bueno, nos da a conocer los logros y las actividades propias o de la organización, dependiendo de qué es lo que queremos potenciar. ¿Cuál es nuestro producto? ¿Es una persona? ¿Es una organización? ¿Es un servicio? También eso tenemos que definirlo. ¿En qué más nos ayuda la comunicación? Bueno, nos mejora la imagen, nos consolida el nombre de la organización, los productos o los servicios. Pero lo más importante es que legitima. La comunicación, yo siempre digo esto, cuando alguien habla bien de uno, ¿verdad? La gente cree más a que si yo llego y yo digo, yo soy Betsy, soy súper buena gente, simpática, divertida. La gente se va a quedar y va a decir, sí, y lo van a dudar. Pero ¿qué pasa cuando Jorge dice que yo soy buena gente, simpática y divertida? Tal vez a Jorge le crean porque él está hablando de un tercero. Lo mismo pasa con la comunicación. Cuando alguien más habla bien de uno, cuando a través de los testimonios podemos contar historias, son mucho más creíbles, ¿verdad? ¿Para qué más nos sirve la comunicación? Para fortalecer la capacidad de influencia sobre distintos actores claves para nuestra organización. Por eso es súper importante saber a quién le vamos a hablar, para entender cómo también le vamos a hablar. ¿Qué más nos aporta la comunicación? Bueno, eleva el compromiso y el aporte del equipo. Cuando nosotros estamos en organizaciones, por ejemplo, yo me imagino una organización no gubernamental en alguna zona rural, por ejemplo, Dale una mano Costa Rica en Limón, que creo que Abelino la conoce y es de un amigo nuestro de Orlando, que él la dirige, y quiere hablarle a la comunidad o quiere hablarle a la gente. Tiene que entender que su equipo es el primero que debe estar informado y que su equipo debe entender por qué está ahí. Y la comunicación logra eso, que la gente sienta orgullo de estar en una empresa, en una organización o en una comunidad, ¿verdad? ¿Qué más hace la comunicación por nosotros? Aumentar el valor que percibe la gente de la marca o de lo que representamos. Y lo otro importante es que en tiempos de crisis, que la gente sepa de nosotros en los buenos momentos significa que las críticas se pueden neutralizar mejor, porque la gente no va a creer todo lo que le dicen si ya conoce un poquito de nosotros, ¿verdad? ¿Qué más nos da la comunicación? Bueno, nos guía sobre la importancia de distintos proyectos, porque a veces algo que es muy importante para nosotros o para la organización o personalmente yo digo, eso es a lo que yo me quiero enfocar, puede que no sea lo que le interese a la gente. Entonces también yo tengo que poder escuchar un poquito y entender qué le interesa a la gente para poder transmitirlo de la mejor forma. Y lo último que tenemos por ahí, que nos aporta la comunicación, es cuáles son los principales actores que se benefician con lo que nosotros hacemos, como organización, como comunidad, y es la gente. Entonces siempre recordar eso, que la gente es lo más importante y que nosotros tenemos que enfocar nuestra comunicación en la gente. ¿Cómo podemos comunicar? Aquí hay 3 pasos súper sencillos y súper fáciles. El primero es, me imagino que todos lo han escuchado porque todo el mundo habla del famoso storytelling. Pero ¿qué es storytelling? Storytelling es contar historias, contar testimonios. Yo les voy a poner un ejemplo y lo estamos viviendo por lo menos acá en Costa Rica y no sé cómo estará funcionando en el resto de países, pero por algunos comentarios de algunas amigas y amigos de otras partes de la región, creo que es similar. Acá en Costa Rica todos los días hay una conferencia de prensa a la 1 de la tarde en la que está el ministro de Salud generalmente dando la estadística de lo que está pasando con el tema COVID-19. Y para nosotros, los costarricenses, eso se ha convertido en la novela, ¿verdad? Esa es la historia. Todo el mundo habla de eso en los chats, todo el mundo habla de eso en el Twitter, todo el mundo habla de eso en las redes sociales mientras está la conferencia de prensa y durante la conferencia de prensa y después de la conferencia de prensa. Y en la previa todos estamos con la expectativa de saber cuál es el dato de hoy, ¿verdad? Esa es nuestra novela. ¿Y quiénes son esos personajes? Bueno, los jerarcas de salud, a veces el presidente cuando participa, a veces el ministro de Turismo cuando tiene que anunciar algo, la ministra de Economía o el equipo económico cuando tienen que anunciar algo del tema de economía. Entonces, el storytelling es eso, es construir historias, ¿verdad?
Entonces es importante que nosotros entendamos cuál es la historia que queremos contar del personaje, del político, de la organización, del dirigente de la organización y que podamos generar esa historia a través de testimonios y de la vida cotidiana de ese personaje, porque tiene que ser algo creíble. O sea, nosotros tenemos que partir de construir una historia de una historia real. ¿Qué le pasó a ese personaje cuando era pequeño? ¿Quiénes eran sus familias, sus abuelos? ¿Cuál es su herencia, su legado para la comunidad? ¿Verdad? Y empezar a construir a partir de ahí. Otro elemento sumamente importante a la hora de cómo comunicar las cosas es la imagen. En redes sociales, por ejemplo, podemos tener las herramientas de utilizar ahora videos, audios, y es importante entonces cuidar eso. Aunque no tengamos muchos recursos, aunque no seamos unos profesionales en la materia, existen pasos súper sencillos, ¿verdad? Para grabar un video. Por ejemplo, si es un video para Instagram, para las historias, debe ser un video en vertical. Si es un video, más bien para poder ponerlo en la parte del cuerpo, ¿verdad? Del Facebook, por ejemplo. Entonces, en ese caso, que sea un video en horizontal, que sean videos cortos, no más de 1 minuto, porque la gente no está viendo videos tan largos. Y son videos mucho más largos, entonces hagámoslos en secciones, en etapas, o sea, pongamos un videito de 30 segundos, uno de 45 y vamos contando la historia y la vamos construyendo en días, porque si hacemos videos muy largos, la gente no los ve. O sea, ahí perdemos el hilo y el interés. Y lo otro es que hay que cuidar también un poquito la apariencia del vocero. ¿Quién se sienta ahí? ¿Quién es esa imagen, verdad? O de las fotos que hacemos. Tener cuidado de que sean fotos buenas con nuestras cámaras. Ahora nuestros teléfonos, la mayoría son teléfonos inteligentes que nos sirven un montón para poder hacer esas cosas. Entonces es importante tener esos pequeños cuidados a la hora de comunicar. Y recuerden siempre que la gente quiere entretenerse. O sea, mucho, aunque sea serio lo que queremos contar, a veces podemos utilizar otras herramientas como los memes, por ejemplo, para contar algo y para que la gente entienda. La gente quiere entretenerse y más en estos tiempos en los que estamos viviendo tan duros ahora de encierro, de confinamiento, generar algún tipo de entretenimiento dentro de nuestra comunicación y que sea comunicación con contenido interesante y entretenido, va a hacer que sea mucho más valioso todavía. Quiero compartir con ustedes algunos pilares que yo considero que son sumamente importantes en la comunicación, ¿verdad? Y los vamos a ir desglosando uno por uno. Yo aquí hablo de audiencias, que ya se las he venido mencionando desde que empezamos a conversar, de los mensajes, cómo construir esos mensajes para esas audiencias y cuáles son los canales de comunicación que debemos utilizar para poder tener esas audiencias cautivas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar un poquito a ver audiencias. En el caso, digamos, yo por lo menos aquí lo pensé un poco en cómo yo desde el lugar donde yo vivo puedo tener claridad con mis audiencias, ¿verdad? Entonces, pensando en una organización, ¿verdad? La audiencia principal es la sociedad. ¿Cómo logro yo llegarle a esa opinión pública? Otra audiencia importante son las empresas. ¿Por qué? Porque generalmente necesitamos fondear, necesitamos recursos, entonces ocupamos que las empresas de la comunidad o las empresas del país conozcan lo que hacemos. Otros son los medios de comunicación. Ahí en medios de comunicación yo estoy poniendo los medios tradicionales, periódicos, radio, televisión, medios digitales, pero también las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, o sea, todas, YouTube, todas las redes sociales que podamos tener. Y otro es gobiernos y organismos internacionales. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos generar alianzas. Y las alianzas público-privadas especialmente las hacemos entre una ONG, una empresa, el gobierno y a veces organismos internacionales, dependiendo del proyecto que estemos realizando o presentando. Entonces aquí es importante saber que tenemos estas audiencias y que tenemos que hablarles de forma distinta. ¿Por qué? Porque a la gente no le vamos a hablar igual que como le hablaríamos a un empresario. ¿Por qué? Porque necesitamos cosas distintas de cada uno. De los medios de comunicación ocupamos también generar alianzas que nos permitan potenciar nuestra imagen y que nos permitan fortalecernos un poco más y que nos permitan dar a conocer en una primera línea todo lo que estamos haciendo. ¿Y cómo le hablamos al gobierno o cómo le hablamos a los organismos internacionales? Bueno, a través de lo que hacemos. Aquí es importante poder tener métricas, poder medir resultados, poder decir, mire, nosotros hacemos esto, esto y estos son los resultados y esta es la gente que impactamos, por ejemplo, en presentaciones muy sencillas y muy dinámicas. Vamos a ver un poquito los canales a utilizar para poder llegarle a estas audiencias.
Por ejemplo, tenemos la acción comunicativa. Estos son los medios. Entonces, por ejemplo, en prensa escrita, estamos hablando para qué sirve la prensa escrita. Bueno, es la que sirve para pensar y analizar. ¿Por qué? Porque es donde podemos leer, releer, tener más datos. ¿Por qué? Porque el periodista tiene como más tiempo de construir información. Y ese público generalmente son los tomadores de decisión. O sea, por ahí le llegamos al gobierno, por ahí le llegamos a un organismo internacional, ¿verdad? La radio es un tema más oral, más vocal, ¿verdad? Entonces, pero de igual manera le llegamos a tomadores de decisión y generalmente a los pueblos. O sea, en los pueblos la radio sigue siendo muy fuerte y muy potente. Entonces, si estamos hablando de área rural, deberíamos de pensar en la radio como uno de nuestros aliados estratégicos. Y piensen ustedes en las emisoras de radio que suenan en sus comunidades y cuáles son las que, si tienen noticieros, si no tienen noticieros, si son solo musicales o si tienen algún programa de opinión. Pensemos un poquito en eso, ¿verdad? A ver cómo nosotros podemos intentar acercarnos a esos canales. Después está la televisión, que es la reina por excelencia. O sea, si nosotros queremos comunicar algo, generalmente la televisión es la estrella. Tiene un alcance que no iguala a ninguna red social, tiene un alcance que no iguala a la radio, ni la web, ni la prensa escrita. La televisión es la reina. Si nosotros logramos colocar una información ahí, ¿verdad? Que nos vuelvan a ver, ojalá un canal nacional o el canal local, vamos a lograr mucho mayor alcance y penetración que con cualquier otro medio. Así que deberíamos de ponerle un poquito de atención qué construimos para ese canal. Están los emails, que ahora sí son un poco menos, pero son muy institucionales, ¿verdad? Dependen mucho para el manejo de comunicación interna de las organizaciones. El WhatsApp, que nos sirve para conversar, pero nos sirve un montón también para entretenernos con todos los memes que nos pasan por ahí, con todos los videillos cortos que nos llegan, pero también nos sirve para comunicar cosas importantes. Hace poco, algunos lo criticaron, otros lo alabaron, un audio del presidente de Costa Rica, Alvarado, que el sábado creo que anterior, hablaba con su equipo y ese audio corrió viralizado por todas las redes sociales de WhatsApp. Y entonces la gente decía, no, se filtró. Otros decían, no, no se filtró. Otros decían, fue su estrategia. Y se habló de muchas cosas, pero al final el audio debe que hablar y se logró el objetivo, pienso yo, de comunicarle a alguna gente algo muy importante sobre el tema de lo que viene ahora con el COVID y con el manejo, digamos, de las finanzas públicas. También tenemos Facebook, Twitter, YouTube y como les decía por ahí los memes, ¿verdad? Y los públicos, ustedes lo van a poder ver por ahí en en el tercer cuadrito, ¿verdad? ¿A quién le llegamos con cada cosa? Por ejemplo, Twitter es el que más usan los periodistas y los políticos. Si queremos colocar alguna información ahí para llegarles a ellos, estamos atinando. El WhatsApp, con los amigos, la familia. ¿Quién no tiene un chat familiar? Yo tengo el de mi casa, que son mis hermanos, mis sobrinos, mis papás, se llama Rojitas porque soy rojas, pero tengo el de los tíos, donde están los tíos, los primos y un montón de gente. Tengo otro que se llama, por ejemplo, Burbujas Explotadas, que es ahora nació con la nueva normalidad de las burbujas. Tengo uno que se llama 911, tengo otro que se llama SOS tal cosa. O sea, entonces esos chats nos generan comunidad y ahí uno pasa conversando con los amigos y las amigas, ¿verdad? Y con la familia y los compañeros de trabajo, porque todos tenemos chats de trabajo. Así que uno de los canales más importantes de mayor alcance también es el WhatsApp. Vamos a seguir hablando un poquito más de redes sociales, ¿verdad? En redes sociales hay ventajas buenísimas de utilizarlas y es que amplifican muchísimo el público. O sea, nosotros podemos ahorita estar hablando para un público determinado, pero esto queda en la red social y quien quiera puede volverlo a ver y puede devolverse a esto o puede decir me interesó más tal cosa y entonces estar por ahí. Entonces, las redes sociales son una herramienta muy valiosa porque les llegan a mucha gente, pero no les llegan a todo el mundo. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y no nos olvidemos de eso. O sea, no solo por transmitir o publicar algo en redes sociales, toda la gente se va a enterar. Por eso es importante complementar con los otros medios de comunicación y los otros canales la información. Nosotros a veces, para algunos de nuestros clientes, les decimos, bueno, su canal directo con sus clientes o sus proveedores va a ser WhatsApp. Sus redes sociales es para público general y generar comunidad. Pero si usted quiere llegarle con el mensaje directo, entonces hábleles de manera directa a esos actores o a esa audiencia con canales más directos a cada uno, ¿verdad? Algo también muy positivo, ¿verdad? Es que es una herramienta sin intermediario. O sea, yo coloco mi mensaje de forma directa.
a diferencia de un medio de comunicación que lo coloco porque un periodista me entrevista y me da el espacio. Entonces hay un tercero interpretando la información. Pero en redes sociales yo puedo hacer un anuncio de algo que yo quiero, yo puedo contar una historia de algún tema que me interesa sin que nadie más meta mano en esa historia, ¿verdad? Soy yo solita contando esa historia. Además es sumamente barato y tiene doble vía, que esto a veces es una ventaja y otras veces es una desventaja. Hoy en día, con la cacería de brujas que hay para el tema político, por ejemplo, y la polarización que hemos estado viviendo en toda la región latinoamericana, en temas políticos, vemos que hay una canibalización en las redes sociales. Cuando un político publica algo, ¿verdad? La doble vía le permite a todos sus detractores tirarle encima un montón y a todos los que lo defienden y que lo quieren y que están a favor de sus políticas públicas, defenderlo. Entonces, sí, redes sociales le da voz a un montón de gente que antes no la tenía. Y hoy nos permite una democratización mayor de la comunicación. Algunos dirán que no es bueno, otros dirán que es buenísimo, ¿verdad? Yo considero que nos da la posibilidad de entender qué piensan las masas porque ahí lo dicen y lo dicen sin temor. A veces duros, a veces injustos los comentarios, pero te das cuenta y puedes medir muchísimo mejor a través de redes sociales el sentimiento de la gente, ¿verdad? Algo sumamente importante en redes es que si no escuchamos a la gente, lo que la gente nos escribe, o sea, si yo escribo un post y me voy y lo dejo ahí, y generé la polémica, pero no le contesté a la gente, no le di seguimiento, o generé la noticia, pero no le di seguimiento tampoco, no contesté, no evacué dudas, posiblemente la gente no vuelva a participar ni interactuar conmigo. Y al final, a mí lo que me interesa en una página de Facebook, o en un Instagram o en un Twitter, es que la gente conozca de mí e interactúe conmigo o mi organización. Entonces es importante aquí que siempre el community manager, quien maneja esas redes sociales, que no siempre es un experto, pero es alguien siempre afín al tema tecnológico y al tema de redes y al tema de comunicación, tenga la capacidad de escuchar y responder. Y si no conocen respuestas, una forma de hacerlo, porque a veces es un tema muy técnico, preparemos con los voceros expertos o con los especialistas de la organización respuestas para preguntas frecuentes. Eso nos va a ayudar un montón para poder nosotros evacuar dudas y no dejar sin responderle a la gente lo que la gente quiere saber. Así que recuerde, escuchar a la gente y responderle a la gente. Las redes sociales son en doble vía. Si las dejamos solo en visto, vamos a perder la audiencia que construimos. Y lo otro sumamente importante es que estas redes generan y distribuyen información. O sea, nosotros como distribuidores de información, como creadores de información, tenemos la responsabilidad de hacer buen contenido. Y para hacer buen contenido no es solo la imagen bonita que hablábamos antes de tener estética, ¿verdad? A la hora de construir. No es ahí que hacemos el video y que sale todo torcido y que yo salgo toda, ¿verdad? Desordenada y eso, sino que además de eso tenemos que generar contenido que le importe a la audiencia. Por eso es que es tan importante entender los pilares de la comunicación. Yo les decía a ustedes, audiencia, mensajes, canales. O sea, si nosotros no entendemos a la audiencia, no le vamos a poder construir el mensaje que queremos, ni vamos a poder utilizar el canal que queremos. Por ejemplo, si yo le escribo a la gente en Twitter, escribo en Twitter todo para que toda la gente se entere, eso no va a suceder porque Twitter es una comunidad limitada, pequeña, para ciertos grupos que les interesa la política, que les interesan temas económicos, más que la gente que tengo en Facebook o más que la gente que tengo en Instagram. En Instagram a la gente le gusta ver cosas bonitas, entonces debemos pensar también en generar contenidos diferenciados para cada una de las redes que tenemos. Y lo otro importante es que no siempre, solo porque las redes existen, tenemos que estar en todas las redes sociales. O sea, existen un montón de redes sociales, pero no necesariamente tenemos que estar en todas. O sea, también tenemos que valorar eso, qué capacidad como organización o como individuo, como persona tenemos para manejar redes sociales, nuestras propias redes sociales o las redes sociales de quien representamos o de lo que representamos. Entonces, si yo digo, ¿para qué voy a tener Twitter si no tengo el tiempo de estar contestando siempre y de estar hablando siempre? Entonces, no tengamos Twitter. Pero si yo digo, yo lo que quiero es construir una comunidad sobre un tema específico y quiero entonces hablar siempre de lo mismo y quiero tener gente ahí, bueno, entonces generemos esa comunidad en Twitter y fortalezcámosla. O en Facebook y fortalezcamos también ahí. Y en Instagram, bueno, ahí a la gente le gusta ver cosas bonitas. O sea, esa es una red bonita, es una red fresca. Entonces pensemos en contenido fresco, en generar contenido fresco, ¿verdad? Lo otro importante que tenemos por ahí
es cómo tener éxito en las redes sociales. Y eso yo creo que todos queremos, sí, que si ponemos algo nos den bastantes likes, todos queremos que la gente interactúe, todos queremos que la gente se entere. Entonces, algo importante es entender que si las cosas que ponemos en medios no son populares en las redes sociales, ¿verdad? No van a funcionar. Además, tenemos que ver mucho la coyuntura de lo que estamos, de qué hablamos en las redes sociales. O sea, si yo tengo una campaña X que va completamente divorciada a lo que está pasando hoy en el país o en la comunidad, posiblemente a la gente no le interese. Pero si ustedes ponen cosas que sean cercanas, que sean de proximidad con la gente se va a interesar y va a empezar a interactuar y va a empezar a compartir esa información también. ¿Por qué? Porque es información cercana y de contenido. Entonces es importante que valoremos y recordemos que si no es algo popular, que sea algo de contexto, que sea algo cercano, posiblemente a la gente no le interese, ¿verdad? ¿Cuál es el rey de las redes sociales? O sea, es el contenido, son las historias, ¿verdad? Es lo que nosotros contemos a través de la red. Y la red social nos permite hacer historias a través de fotos, a través de videos, a través de 3 palabras, ¿verdad? A veces es mejor eso que un discurso grandísimo en Facebook, que la gente se lee 2 líneas y ya no se lee más. Las redes sociales también nos han puesto un reto y un desafío que es poder aprender a redactar y resumir cosas importantes en pocas palabras. Y las imágenes nos dan la posibilidad de poder transmitir muchísimo. Entonces pensemos siempre en construir a través de imágenes y mensajes cortos. ¿Y quién es la reina de las redes sociales? La audiencia. ¿Y cuál es su audiencia? Póngase a pensar en lo que usted hace. ¿Cuál es la audiencia que usted tiene? Son niños, son adolescentes, son adultos mayores, es toda la comunidad, es la gente del sector agro, es la gente del sector industrial, es la gente de banca, son las cooperativas, son las asociaciones comunales o de desarrollo, son las ONGs. ¿Y cómo le estamos hablando a ellos? ¿Qué estamos haciendo a través de nuestras redes sociales si las tenemos para llegar a esos públicos con los mensajes? ¿Tiene la red social que están manejando una personalidad? ¿Quién habla en esa red social? Si es para jóvenes, ¿quién habla ahí? Yo los invito a que le den una vueltita a una red social que se llama Proyecto Daniel. Es una ONG acá en Costa Rica, trabaja con adolescentes con cáncer y ahí el que habla es Daniel. Y Daniel es el chico que murió hace 10 años, o un poco más, creo que 11, de cáncer de hueso y por él nace la fundación. Y la fundación entonces crea sus redes sociales a través de un chico hablándole a otros chicos. Entonces me encantaría que se den una vuelta por ahí los que puedan, para que tengan una idea. Es importante que tenga una personalidad, es decir, ¿quién habla ahí? En la red social de IMACORP, si ustedes la ven, hablamos las chicas que trabajamos ahí, porque la mayoría somos mujeres y somos comunicadoras, y todo lo que hablamos es a través de nuestro conocimiento un poquito, ¿verdad? Y en nuestro idioma. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro perfil, el otro día cuando nos hacían el arquetipo de la red social, nos decían es bastante femenino. ¿Por qué? Porque hablamos las mujeres ahí de la comunicación y de cómo comunicar y demás, pero sí tenemos un arquetipo que es bastante femenino. Entonces, pensar un poco eso, cómo construimos desde adentro, porque vuelvo al tema, tener una red social no es tenerla solo porque es la moda tener Facebook, Twitter, Instagram y decir, sí, mi organización tiene todo. No, es cómo manejo cada una de esas redes, ¿verdad? Y algo súper importante es que tenemos que jugar en 2 canchas. O sea, nosotros tenemos la temporalidad digital que se vive de una manera y versus la temporalidad de la realidad. Y yo les voy a dar un ejemplo. A mí me gusta mucho la comunicación política y cuando estábamos en campaña, por ejemplo, los debates, yo los vivía, el que estaba viendo en el canal de televisión, ¿verdad? Que era el en vivo, donde estaban los candidatos, y el que estaba viviendo en Twitter. ¿Por qué? Porque lo que yo veía en tele no era lo mismo que se reflejaba en el Twitter, ¿verdad? Entonces, tengo una temporalidad digital, que es la que me da Twitter, tengo una realidad digital, que es la que me dan las redes sociales, ¿verdad? Y una temporalidad de lo que realmente está pasando. Ustedes no sé si les pasa, pero mucha gente dice, y uno lo lee a veces, y dicen, ay, la gente solo pone lo bonito en Facebook, la gente solo pone los viajes, los paseos, las fotos, la familia feliz. Sí, esa es una realidad que se construye, es una historia, es la historia que yo quiero contar. Y hay otra gente que se corta las venas en las redes sociales, esa es la historia que quiere contar, ¿verdad? Entonces tenemos una red en la vida real
una cancha y otra que es la que tenemos digital. Entonces, recordemos siempre eso a la hora de qué queremos contar, qué queremos construir, ¿verdad? Porque yo creo que lo que deberíamos de hacer nosotros es ser lo más apegados a la realidad, para que cuando nos conozcan no digan, ay, mira, me caía mejor el que está en Facebook, la personalidad en Facebook o en Twitter que la personalidad en la vida real. O sea, juguemos en las dos canchas, saquemos el mejor provecho a cada una, pero seamos lo más transparentes y reales posibles en lo contenido que generamos en nuestras redes sociales. Luego, se los dije antes, hay que responderle siempre a la gente, ¿verdad? Ese activismo digital tiene también que pasarse a la calle. O sea, si nosotros contamos en nuestras redes o contamos en, ¿verdad?, en los medios de comunicación cosas, tenemos que ser capaces de que si nos invitan a un encuentro de juventudes, en este caso, podamos tener esos voceros buenos que estamos también exponiendo en nuestras redes sociales y que apoyen y que den un poquito de lo que saben. Entonces, ese activismo que tenemos digital, también tenemos que tenerlo en la calle, porque ahí volvemos al tema de que tenemos una realidad que es la calle, y tenemos una realidad digital que es la que vivimos detrás de la pantalla del teléfono o de la computadora. Y tenemos que alinearlas y tenemos que ser lo más transparentes posibles para que esa virtualidad sea lo más real posible, porque eso es lo que a la gente le gusta. A la gente le gusta conocer un poquito de uno y de adentro. Entonces, si ustedes están dirigiendo alguna organización, piensen entonces cómo quieren que la gente los conozca, que conozcan esa persona, esa esencia, ¿verdad? Vamos a pasar a hablar ahora del otro pilar, que son los mensajes. Nosotros en comunicación les llamamos los mensajes clave. Estos mensajes clave son los que nos permiten realmente posicionar lo que queremos de un tema, ¿verdad? Piensen en un tema específico que les interese en este momento que la gente conozca. ¿Ok? Ya pensamos en ese tema, perfecto. ¿Ok? Los mensajes clave nos sirven para comunicar eso que nosotros queremos, para sembrar titulares. En la campaña de Macri, me parece súper bien este ejemplo, porque en esa campaña, él en sus redes sociales, algo que lo diferenció mucho era que él siempre ponía un titulito y yo ahí pongo sembrar titulares, para eso sirven los mensajes claves. O sea, el posteo siempre tenía un título en el Facebook. Entonces la gente ya sabía de qué se trataba, era como una noticia chiquitita, ¿verdad? Pero el titular resumía el mensaje del contenido que tenía. Ese fue su estilo de hacer redes sociales en la campaña de elecciones nacionales de Argentina. Entonces me parece súper importante pensar, cuando voy a construir un mensaje, ¿cuál es el titular que yo quiero ver? ¿Qué es lo que yo quiero que la gente se dé cuenta? ¿Qué es lo que yo quiero que le quede a la gente en su cabeza, verdad? Lo otro que nos permiten los mensajes claves es colocar nuestra propia agenda. Entonces, nosotros tenemos que construir un cronograma, por ejemplo, de contenido para redes sociales, pensando en qué queremos que la gente sepa de nosotros, de nuestra organización, de nuestro proyecto, ¿verdad? Lo otro es que controle la información, en este caso que se le da al periodista, si fuera por una entrevista, por ejemplo, o la información que ponemos en nuestras redes, ¿verdad? El mensaje clave nos permite acotar, nos permite ser más asertivos y más directos. Nos limita los temas que vamos a conversar, porque a veces cuando queremos conversar mucho, como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, a veces si queremos hablar demasiado, 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 a la gente no le queda nada, porque dijimos mucho. Entonces es importante, creo yo, que ustedes piensen un poquito en cuáles son mis 3 mensajes o mis 5 mensajes que yo quiero dejar. Y esto nos sirve para cuando nos toca hablar en público, cuando nos toca dar una charla también. O sea, decir, ¿qué quiero yo que esta audiencia se lleve? ¿Qué quiero yo que esta gente recuerde de esta charla? ¿Qué quiero yo que esta gente recuerde de este posteo? La foto. Bueno, entonces es la foto. O el mensaje tal, las palabras tales, eso es lo que yo quiero que recuerden. Y si vamos a dar una entrevista en un medio de comunicación, en una radio, en una tele, en un periódico, es lo mismo. ¿Qué mensaje quiero yo dejar? Yo como vocero, ¿qué es lo que tengo que transmitir? ¿Qué es lo que me deja sacarle provecho y ganar en esa publicación o en esa entrevista? ¿Verdad? Recuerden también que cuando nosotros construimos mensajes claves, lo hacemos desde el papel de un experto. O sea, yo soy el experto, yo soy el que sé de esto, por eso genero el contenido.
Por eso les decía antes, si yo soy solo el community manager, pero tengo gente que es la experta, entonces me siento ratitos todas las semanas en una reunioncita con los expertos para desarrollar los temas que quiero y a partir de ahí tener las respuestas para preguntas frecuentes, además de eso tener también entonces el contenido que voy a tener por semana, cada cuánto quiero ese contenido. Y defino si es diario, si es cada 2 días, si es cada 3 días, si es cada 5 días, ¿verdad? Entonces, eso es importante también de tener en cuenta. Y otro de los temitas, y ya para ir cerrando el tema de mensajes claves, es evitar palabras ambiguas. Y cuando nos equivocamos en una red social, en la vida real, lo más importante es reconocer el error. Una crisis podemos evitarla si salimos lo antes posible a reconocer el error. Cuando tenemos una situación de crisis, es sumamente importante sentarse unos minutos con el equipo y decir, ok, esta es la situación, buscar información, tener antecedentes y salir rápidamente de una manera asertiva a aclarar. Si yo cometí un error, si yo fui el que di mala información, si yo generé la crisis, tengo que salir y aclararla lo antes posible. Porque cada minuto que pasa es un espacio que yo estoy dejando para que otras personas llenen de información las redes sociales, los medios de comunicación, tal vez de información falsa. Y ahora ustedes saben que las noticias falsas, las fake news, abundan por todas partes. Entonces, si yo no salgo como fuente oficial de inmediato a decir, no, miren, nos equivocamos, cometimos un error, pasó esto y esto, ¿verdad? Alguien va a llenar esos espacios y no los van a llenar de la mejor manera, no lo van a llenar con información oportuna ni certera. Entonces, ¿qué pasa? Nos amplían la crisis y se nos hace como una bola de nieve y un dominó. Jorge, por ahí te veo. No sé si hay algún aporte o pregunta. Sí, bueno, ahí aprovecho como el espacio para invitarles a las personas que nos están viendo por el Facebook Live. Si tienen algún comentario, pregunta a Betsy, pues lo pueden ir escribiendo. Ahí ya veo que apareció uno. Y otros saludos también de personas de República Dominicana, Fundación Laberinto, Qué lindo. Diala J. Bermúdez, también que te saluda, de Upala. Tal vez hago como aquí como un pequeño resumen, digamos, a dónde hemos llegado para también ir alcanzando el final o el cierre también de este webinar, ¿verdad? Ya lo que ha compartido Betsy, ¿verdad? Como en esta importancia de utilizar el storytelling como una estrategia, ¿verdad? Esta cuestión de contar historias desde la cuestión más empática al público. La importancia de también tener una imagen clara, ya que la estética tiene mucho que ver en cómo vamos a transmitir el mensaje y que sea entretenido, ¿no? Que sea algo como atractivo al público. Y luego Betsy, ¿verdad? Nos compartió ampliamente en los tres pilares que hay de la comunicación, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿a quién le voy a dirigir ese mensaje en relación a la audiencia? El cómo, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer ese mensaje? Y ahí estábamos hablando mucho del tema de canales y las redes sociales, los grupos de WhatsApp. Y por último, Betsy nos compartía el qué, ¿verdad? ¿Cuál es ese mensaje que quiero que la gente se lleve? ¿Sí? Hay solamente un aporte que hemos visto desde Comunicar para Transformar, y es que cómo yo puedo conectar mi proyecto de vida como joven rural en lo que quiero comunicar. Entonces yo creo que también ahí es como un tip o es una recomendación que damos para toda esta campaña Comunicar para Transformar, de qué es lo que a mí me interesa, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando a mí como persona joven y que tal vez hayan otros jóvenes en el mismo contexto, en el mismo territorio, que esté viviendo algo similar y que por lo tanto es tan importante difundir esa información. Entonces, nada, ahí, repito, las preguntas, comentarios, las pueden ir escribiendo para seguir escuchando y seguir aprendiendo aquí con Betsy. Como dice Jorge, ya vamos como cerrando un poquito, así que de verdad si tienen consultas con mucho gusto ya casi las vamos a evacuar. Hay algo sumamente importante y Jorge lo mencionaba ahora, o sea, yo como persona, o sea, yo soy el vocero, ¿verdad? Y entonces es súper importante entender eso. Yo les decía, el vocero es el experto, el vocero es el que sabe. Entonces, nunca tengamos miedo en decir lo que pensamos, siempre y cuando sea empático y vaya a construir y a sumar, ¿verdad? Eso es sumamente valioso. Entonces, vamos a ver un poquito las reglas de un buen vocero, ¿verdad? Para ser un buen vocero, nosotros necesitamos interacción con los medios de comunicación. Y cuando digo medios, estoy hablando de los digitales, de las redes sociales.
de los tradicionales también, ¿verdad? La relación con un periodista, por ejemplo, se basa en equilibrios en donde el vocero tiene la información que el periodista busca. El vocero es el experto. Pero pasa lo mismo a la hora de generar el contenido en redes sociales. O sea, es sumamente importante tener claro que yo como experto, y yo como lo que yo sé, como decía Jorge ahora, yo lo que quiero comunicar es porque a mí me interesa, porque es de mi interés hablar de fútbol o hablar de cómo ayudar a la comunidad en el tema de seguridad, por ejemplo. O sea, entonces, ¿cómo yo genero ese contenido? ¿Cómo yo hablo? ¿Cómo yo le saco el jugo a la información que puedo obtener? ¿Cómo yo investigo, busco datos y genero el contenido, verdad? Conocemos la información mejor que cualquiera porque nos formamos para eso. O sea, si yo soy psicóloga, por ejemplo, podría hablar entonces en este momento de cómo vivir en el confinamiento, y hay un montón de psicólogos jóvenes que pueden hacerlo desde sus redes sociales, porque además ustedes los jóvenes son nativos de las redes sociales. Nosotros los ya más grandes tuvimos que aprender de las redes sociales y empezar a vivir con ellas. Entonces, algo importante es ustedes que son nativos de redes, pueden desde sus profesiones y desde lo que a ustedes les apasiona, aportar muchísimo, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante que ustedes lo recuerden, que ustedes son los que mejor manejan la información. ¿Qué más tenemos como reglas de un buen vocero? Recordar que debe estar disponible 24/7. Y cuando digo eso, aplica para todas las redes sociales. Y era lo que les decía antes. O sea, la gente espera que si me escribe en Twitter o que si me escribe en Facebook o que si me escribe en Instagram, yo le conteste. Y ojalá pueda contestar de manera personalizada, porque la gente quiere o la audiencia quiere saber qué pensamos de las cosas. Por algo se interesa en el tema y por algo nos publica y nos comenta, ¿verdad? Lo otro importante es que si yo no soy experto en algo, no especulo, busco datos y busco cómo entender y cómo saber. Pero si no lo sé, también tengo que reconocer que no lo sé. Y un buen vocero hace eso. Y no se lanza al vacío sin saber qué va a decir, solo porque tengo que contestar porque soy el vocero, ¿verdad? Y lo otro importante es que debe ser muy oportuno, que era lo que yo decía antes, hace un rato. Si ustedes no llenan los espacios, si ustedes dejan, por ejemplo, que una crisis se salga de control, entonces ahí va a haber especulación, la gente va a inventar y ustedes después no van a tener cómo contener eso, ¿verdad? Hay que mantener siempre la discusión enfocada en los hechos y tenemos que tener la capacidad de reaccionar rápidamente. O sea, cuando, por ejemplo, un medio de comunicación nos busca, es porque algo que estamos generando en contenido es importante y quieren darnos un espacio y esos espacios son sumamente caros y sumamente valiosos. Como yo les decía, por ejemplo, en televisión, 1 minuto o 1 minuto y medio es sumamente caro y valioso. Y en todo el continente, la televisión es el medio por excelencia. Entonces, aprovechar ese espacio de la mejor manera, ese 1 minuto y medio para dejar nuestro mensaje clave, nuestro titular sembrado, lo que nosotros queremos, nuestro objetivo, ¿verdad? Es sumamente valioso. Así que piensen siempre en que como voceros tienen que construir mensajes sólidos y mensajes que se puedan decir en 30 segundos. Ojalá. Igual en los videitos que hacemos para redes, igual en los posteos que ponemos y demás. O sea, tiene que ser algo corto de leer, algo corto de ver, porque en este momento que andamos corre y corre todos los días, no tenemos tiempo para sentarnos a ver cosas muy largas y muy grandes. A veces es un tirito en redes sociales viendo algo, ay, eso me interesó, me meto ahí y si no me interesa mucho ni la foto ni las primeras líneas, lo paso, ¿verdad? Y no sigo por ahí. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ya para ir cerrando, tenemos los mandamientos de un buen vocero. A mí me gustan porque son 10, es igual que los mandamientos de Moisés. Yo les recomendaría que ojalá se los aprendan, les tomen una foto ahorita, la pantalla, los fotocopien, lo que ustedes quieran, los compartan con otros amigos. ¿Por qué? Porque si yo soy un vocero y yo voy a crecer más como vocero, ustedes que son jóvenes van a tener la oportunidad de ser voceros en un montón de áreas y un montón de temas en los que ustedes están especializándose, es importante que siempre recuerden estos mandamientos. Y el primer mandamiento de un vocero es no mentir. Usted siempre diga la verdad aunque tenga consecuencias. No diga nada que no quiera que se divulgue. No, en la jerga periodística se dice hablar en on, es como que yo estoy dando la entrevista ahorita, ¿verdad? En vivo, o hablar en off, es que se supone que yo le hablo al periodista sin que él me esté grabando ni lo vaya a utilizar en la noticia. Pero eso nunca funciona así. Así que nunca crean un off, porque yo como periodista, yo soy periodista de formación, voy a decir, ok, él me lo dijo en off, pero yo entonces voy a buscar a alguien que me legitime esta información para poder publicarla.
porque generalmente lo que decimos en off es lo más importante. Entonces, nunca, si no queremos que algo se publique, nunca lo digamos ni en off. ¿Qué más? No consideren entrevistas sin estar preparado, es igual, no generen contenido si no están preparados, si no tienen los datos. O sea, ahora con todas las herramientas que hay que le debatan a uno las cosas es muy fácil. Así que entonces el contenido siempre debe ser muy sólido. No dar respuestas largas, igual no escribir cosas largas, como les decía, en el contenido porque la gente se aburre y no lo lee. No repetir palabras ni frases negativas. Hagamos comunicación positiva y propositiva. Piensen siempre eso a la hora de tener redes sociales, las personales y las de organizaciones. O sea, lo más lindo de tener redes sociales personales es ser personas que sumen al metro cuadrado en el que nos desarrollamos, no personas tóxicas. Esas que se quejan de todo cansan mucho. Entonces tratemos de cuidar nosotros eso. Cuando queremos quejarnos de algo, hagámoslo de forma constructiva. Ojalá ofreciendo una solución. Ojalá diciendo, bueno, me pasó esto, me siento triste, estafado, furioso, lo que sea, pero la forma de resolverlo es esta. O sea, siempre tratemos de ser muy constructivos y propositivos en la comunicación que hacemos, ¿verdad? No perder el control, o sea, no se agarre con la gente en Facebook. O sea, debata sólidamente, pero no se pelee ni pase a los insultos. Eso no se vale. Y tampoco en una entrevista, ¿verdad? No batee. A esa es una frase muy coloquial aquí en Costa Rica. Yo no sé si en otros países la utilizan. Ahí los que nos están escuchando nos cuentan. No batear es como cuando uno batea, ¿verdad? Como decir muchas cosas sin saber y no podemos mantener el control de eso. ¿Por qué? Porque estamos diciendo datos o cosas que no conocemos solo por llenar espacios. Entonces es importante no batear, como decimos acá. No se sienta siempre obligado a responder en una entrevista y no se sienta siempre obligado, como les decía, a tener una red social o a publicar todos los días en esa red social. Hay que dosificar también. No empezar una entrevista si no tiene un objetivo claro. ¿Para qué yo doy una entrevista? ¿Para qué yo tengo una red social? ¿Para qué yo hago un posteo? ¿Por qué yo voy a hablar de este tema? ¿O por qué mi organización va a hablar de este tema? ¿Qué sumo? ¿Qué aporto? ¿Cuál es el interés? Valoremos siempre eso, ¿verdad? Y no empiece nunca una entrevista y nunca desarrolle contenido si no tiene los mensajes claves hechos. Porque si no va a desperdiciar el espacio tan valioso que tiene en las redes sociales o en los medios de comunicación. Y aquí les dejo, ya para finalizar esta parte más teórica, voceros que yo considero realmente dignos de estudiar y que hay libros de sus biografías y que hay películas también, entonces vale muchísimo la pena verlo. Dos son en política, doña Angela Merkel, la actual canciller alemana, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y el Papa Francisco. Para mí ellos son tres referentes de buenos voceros que además utilizan los canales adecuados para llegar, que tienen audiencias mundiales, entonces tienen que hablar en mensajes distintos, así que los invito a darse una vuelta por estas redes sociales de estos tres personajes mundiales que son completamente distintas, pero que además tienen mensajes para cada una de sus audiencias en diferentes canales y que tienen personalidades súper distintas también esas redes sociales. Así que ahí como complemento, invitadísimos a darse una vuelta por las redes sociales de estos tres personajes, como les digo, que para mí son referentes en el tema de vocerías. Jorge. Súper. Bueno, no, de hecho, ahí hablando con Abelino, que es el encargado de comunicaciones de la Red Nacional de Juventud Rurales de Costa Rica, que pudiéramos armar como esta presentación en algún tipo de afiche, porque creo que es muy buena información, bastante, ¿verdad? Como para ir conociendo, o como repasar lo que pudiste comentarnos, para seguir pues aprendiendo y sobre todo aplicándolas, ¿no? ¿Cómo comienzo a aplicarlas y a ponerlas en práctica, como decimos también, ¿verdad? Mandarnos al agua, echarnos al agua para ver qué tal es esto de construir el mensaje, tener el objetivo, ¿verdad? Y nada, pues esa es como la intención también de este espacio. Bueno, ¿verdad? Bastantes saludos de Rosy Martínez, Erika, Jacqueline Hurtado, Evelyn Paola desde Honduras, Susana Chavarría. Por acá también tenemos saludos de Carol Cordero, de Alejandro Romero. Y acá tenemos una pregunta de Evelyn Paola que dice: mis felicitaciones a los organizadores.
Querida Betsy, tengo una consulta sobre el uso de cuentas de Facebook. Al estar al frente de una organización de sociedad civil y se quiere potenciar la imagen personal, ¿qué tan recomendable es hacerlo mediante un fanpage o quedarnos desde nuestro perfil personal? ¿Qué estrategia nos recomendás? Yo creo que ahí lo primero que hay que analizar es cuál es el objetivo de tener, digamos, cuál es el objetivo de tener la red social. Eso es como lo primero, el paso uno, ¿verdad? Y un saludo a Pao en Honduras. Pao dirige la red humanista de jóvenes en Latinoamérica, así que es como prima de ustedes también, porque es otra de las redes. Yo diría que lo primero es ver el objetivo. Si nosotros, vamos a ver, si dirigiste una organización de sociedad civil, ¿verdad? La organización es aparte. Si quieres potenciar tu figura, yo diría que fanpage es lo mejor, dependiendo también del alcance que quieres tener. ¿Por qué? Porque si al final es para potenciarlo por un tema político, por un tema eh, de crecimiento, digamos, de seguidores y demás, creo que es mejor hacerla en fanpage que la personal, porque la personal al final termina siendo una red como más familiar, digamos, más de los amigos, más de los, ¿verdad? Donde puedes postear otro tipo de cosas, pero sí, la otra puede ser más corporativa, más institucional, más profesional. Entonces, yo recomendaría, dependiendo del objetivo que tenés de tener esa red, que a partir de ahí tomes la decisión. Súper. Bueno, y no, acá nos preguntan también, bueno, más que pregunta, comentario de Enrique Madrigal, felicitarla, ha sido increíble la forma en la que se dio la información y el aprendizaje es muy grande. Súper motivado a transformar la forma de comunicar en las redes. Ay, Ahí Enrique, de... muchas gracias. Qué dicha que eso me deja tranquila y pensar que podemos de verdad hacer cambios fáciles, rápidos, ajustitos, que nos permitan comunicar de una forma más asertiva y más fluida y poder llegarle a las audiencias de una mejor manera. Súper. A mí solamente de la experiencia, Betsy, me gustaría como preguntarte cuál ha sido tu mayor aprendizaje como comunicadora. Decías que tienes más de 20 años trabajando en esto y eso, como qué es el mayor aprendizaje y también cuál ha sido el mayor reto que el que te has enfrentado, como para conocer de tu experiencia esto de comunicar. Yo creo que el aprendizaje es todos los días aquí, ¿verdad? En estas trincheras en las que nos movemos. Eh, yo lo que he aprendido es que comunicar nos permite ayudar. Y yo creo que si nosotros podemos enfocar nuestras fuerzas, digamos, y todo lo que nosotros podemos enlazar a través de una buena comunicación, podemos cambiar vidas realmente. Entonces, digamos que una comunicación para la democracia, para la solidaridad, me, es como mi mayor aprendizaje y es como lo que más he logrado entender y construir a través de los años, porque yo creo que puedes, como comunicador, tener la posibilidad de llegarle a tanta gente y de mover esas masas y de influenciar esas masas. Entonces, por ejemplo, yo les voy a contar algo. Mi red social es personal, y yo a veces ahí posteo que ocupamos ayuda para X, para Y o para Z, y la gente se matricula. Entonces, eso a mí me dice que la gente es solidaria si sabemos llegar con un mensaje correcto. Y si también somos transparentes y podemos decirle a la gente, esto con lo que usted nos ayudó fue a esto. ¿Y cómo hacemos eso? Las redes nos permiten eso. Entonces, son las redes como que uno genera, ¿verdad? Que la comunicación te permite moverte en diferentes niveles y estar ahí encadenando y encadenando. Para mí, ese es el mayor aprendizaje que yo he tenido de la comunicación. O sea, yo desde que era pequeña quise ser periodista y lo cumplí. Entonces, digamos que yo podría decir que tuve un aprendizaje lindísimo en salas de redacción, después tuve un aprendizaje súper lindo en gobierno, en empresa privada, y cuando hicimos la agencia de comunicación, que fue hace 20 años, yo siempre cuento esto y digo, nosotros cuando eso no existía la palabra emprendimiento, ni pymes, ni nada de eso como ahora, ¿verdad? Tampoco había redes sociales, ni con costos usábamos compu, ¿verdad? Yo hice mi universidad y usaba máquina de escribir. O sea, ha cambiado tanto todo que el aprendizaje es constante. O sea, hemos evolucionado muchísimo en el tema de comunicación. Entonces hemos tenido que innovar y reinventarnos cada rato. O sea, en la agencia nosotros hemos pasado por diferentes etapas. Hoy por hoy damos servicios de redes sociales que hace 5 años no teníamos. Tenemos diseñadores en el equipo porque ahora se necesitan. Antes eso no era importante, tampoco a la hora de hacer una campaña de relaciones públicas, por ejemplo. Y como desafíos, pues te cuento que son muchos.
Pero uno de los más importantes es haber estado en una campaña electoral en el equipo de comunicación de un candidato nacional y me pareció lindísima la oportunidad de conocer un montón de gente, pero además entender que la comunicación política era completamente diferente a la corporativa, que era en la que yo me había movido siempre, por ejemplo, y aprender un montón ahí de cómo los mensajes podían dar un giro a la gente y cómo podían influenciar y cómo no podían influenciar, y en grandes masas, porque además cuando sos político tenés el spot, como digo yo, ¿verdad? La luz en tu cara Claro. todo el tiempo. Y como algo muy pequeño podía ser un gran resbalón. Entonces, ese desafío de cuidar tanto las espaldas y de estar pendiente de todo y eso es uno de los desafíos más grandes que he tenido. Eh, Mantener una empresa a flote durante 20 años con 2 crisis también ha sido un gran aprendizaje en esto. Pasamos la económica en el 2009, con toda la crisis económica que hubo en todo el mundo, y pues ahora la de la pandemia nos ha obligado también a reinventarnos, a ser muy virtuales, a trabajar con nuestros clientes en una distancia física, pero no una, más bien acompañando más desde la virtualidad. Eso también ha sido todo un desafío durante estos 20 años y pues aquí seguimos con un equipo comprometido y con una pasión por comunicar desde la trinchera en la que estamos. Súper. Gracias Betsy. Me llevó esto último que decías, y lo resumo tal vez en 2 palabras, que es la conectividad, ¿verdad? Cómo de la comunicación podemos conectarnos unos con otros, con otras, y esa posibilidad que estamos como tratando de estar como impulsando mucho con esto de comunicar para transformar, porque es eso, ¿verdad? Cómo yo transfiero o paso ese poquito que sé a otra persona a través de un video, de una foto, un afiche, ¿verdad? Para lograr esa conectividad. Y lo Tal último que vez, es esto. Uh-huh. tal vez, Jorge, ahí te voy a interrumpir un segundo para poner un ejemplo muy, muy claro, digamos, en Claro. este tema que estás hablando, de esa conectividad y de lo que yo decía, ¿verdad? De que la comunicación nos permite como enlazar, ¿verdad? Y ir haciendo encadenamiento. Por ejemplo, nosotros trabajamos muchísimo con ONGs, especialmente de cáncer, tanto de cáncer de mama como cáncer para adolescentes y demás. Y nosotros lo que hemos aprendido es que las organizaciones no gubernamentales generalmente no tienen equipos de comunicación, pero los equipos de comunicación son sumamente valiosos en las organizaciones no gubernamentales para darles visibilidad para que puedan captar fondos y puedan llevar a cabo sus proyectos. Como dicen, si usted no enseña, si usted no cacarea el huevo, ¿verdad? No, ese huevo no va a dar efecto. Entonces aquí es importante entender eso. La comunicación es transversal. Y si nosotros logramos, por ejemplo, mostrar lo que hace una ONG de cáncer, como Unidos contra el Cáncer, que es una con la que trabajamos, con sus pacientes, que durante esta pandemia logró reinventarse y hacer traslados a uno de los hospitales nacionales, al México, de 200 pacientes durante todos los meses para que recibieran quimio, que no habrían podido recibirlo. Si eso no lo contamos y no lo hacemos visible, no tendrían los recursos para hacerlo. Entonces aquí es importante también pensar eso, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de la comunicación en la organización en la que estoy? ¿Cuál es el valor de la comunicación en mi vida? ¿Por qué? Porque generalmente nosotros, vos lo decís, queremos transformar y queremos hacer cosas distintas y queremos que mucha gente se impacte con lo que hacemos. Yo por eso creo en la política a pesar de todo, porque la política nos permite potenciar y hacer política pública y que Claro. más gente se beneficie. O sea, cuando trabajamos con fundaciones, ayudamos a muy poca gente. Cuando hacemos una alianza público-privada entre una fundación y el gobierno, logramos alcances que ni nos imaginamos. Entonces, ahí nada más dejar eso en la cabeza de todos ustedes de cuál es la importancia de la comunicación en nuestra vida y en nuestra organización. Súper. Me voy como cargado de energías, como decimos, cargando las pilas, para eso, para seguir como buscando porque esa es la otra palabra que me quedé con lo que estabas comentando, de lo de reinventar y cómo la comunicación en este momento se vuelve un pilar, ¿verdad? Ante la virtualidad, ante las restricciones, ¿verdad? No poder salir, de no estar en contacto cara a cara y cómo posibilitar a partir de estos medios, pues eso, transferir ese conocimiento o ese buen mensaje o esa información más noticiosa, de información, de transformación, ¿sí? Que justo ahí me gustaría como cerrar con
si nos pudieras resumir en una palabra, y se lo estoy haciendo a todas las personas que están como participando en estos webinars, para mí, comunicar para transformar es, en una palabra, Pasión. pasión. Súper. Betsy, muchísimas gracias por este espacio, por ese tempito que nos compartiste, y agradecerle a todas las personas que se mantuvieron, que estuvieron ahí conectadas viéndola. También ojalá las personas que lo vean luego, ya que va a estar aquí cargado en la página de la Súper. Red de Juventud Rural de Costa Rica. Y agradecerte un montón, porque estamos construyendo, o esa es la posibilidad de construir puentes entre distintas trincheras, como lo decías también. Así que muchas gracias. Exactamente. No, muchas gracias a ustedes de verdad por la oportunidad. Como dije al principio, yo feliz de poder aportar a esta red y de poder aportar un poquito de lo que uno ha ido aprendiendo con el paso del tiempo en las cosas que a uno le gustan, y a mí me gusta comunicar. Así que cuando quieran, aquí estamos para ayudarles. Ya saben cómo encontrarme y dónde. Súper. Gracias, Betsy. Chaito. Gracias Chao a a todos. ustedes. Chao. Chao, pura vida.